Chicos y chicas, muy buenos días. Bienvenidos otra vez a estas clases virtuales, a esta nueva modalidad que estamos llevando a cabo en el Colegio Gimnasio Campestre Los Arrayanes. Espero que sigan con sus familias, que sigan en amor, que sigan dispuestos con toda la energía para sacar esta situación adelante. Chicos, quería hablarles de nuevo de los trabajos y de la entrega de los trabajos. Mm, Como primer asunto quiero trabajar o quiero que ustedes entiendan que es importante que ustedes me respondan el mensaje que yo les envío con las actividades a realizar. ¿Cómo así? Yo les envío a ustedes un correo que dice asunto, clase 20 de marzo, historia sexto. Un ejemplo, ¿cierto? Ustedes, cuando hagan sus actividades, cuando hagan su evidencia de trabajo, deben responder este mensaje, no crear uno nuevo. Si ustedes crean uno nuevo, se dificulta un poco el proceso de retroalimentación. Entonces les voy a pedir el favor encarecidamente que lo hagan a través de responder el mensaje masivo que yo les envío a ustedes con la actividad. La segunda recomendación que quiero hacer es que por favor ustedes usen una luz natural, que no haya sombras en el momento en que tome las fotos y que las fotos estén ordenadas de acuerdo a los puntos o la actividad que usted realizó. También que utilicemos el celular de forma paralela a la superficie a la cual vamos a tomarle foto, porque si la tomamos en un plano inclinado no se va a ver de manera correcta lo que ustedes están escribiendo y se dificulta el proceso de retroalimentación. Como última consideración que debemos tener es que revisemos las fotos que hayan quedado nítidas, que hayan quedado legibles, que hayan quedado enfocadas. Si ustedes de alguna manera ven que las fotos no están nítidas y enfocadas, les voy a pedir el favor que las vuelvan a hacer para enviarlas de nuevo. Vamos entonces con nuestro tema del día de hoy, tema de historia de grado sexto. Vamos a traer nuestro cuaderno, vamos a anotar fecha 21 de abril, UTP número 6, las primeras civilizaciones históricas, esas primeras civilizaciones que marcaron una diferencia en la historia del mundo. Vamos a trabajar también el desempeño número 1 y 2, que son los desempeños que nosotros en este momento les estamos trabajando. ¿Cuáles son esas civilizaciones que vamos a trabajar? Estas civilizaciones de las cuales se tiene registro empiezan dentro de algo que se conoce como Mesopotamia, un lugar muy importante que en griego significa tierra entre ríos. Meso significa entre, ¿listo? Aquí en este espacio entre el Tigris y el Éufrates es donde nosotros vamos a encontrar la actividad de Mesopotamia, situada entre Tigris y Éufrates, que son los dos ríos importantes, y la vamos a dividir en dos territorios, la Mesopotamia alta, que son estas partecitas de acá, y la Mesopotamia baja, que es la sur, y la vamos a encontrar en este sitio. ¿Listo? Pero ¿cómo vamos a entender la historia de estas civilizaciones? Bueno, como ustedes bien saben y hemos visto en clases pasadas, habían unas civilizaciones que todavía no tenían un registro histórico. Significa que en el inicio de la historia, al año 3400 antes de Cristo, vamos a encontrar una ruptura entre la prehistoria, antes de la escritura, y la historia, cuando empezamos a escribir. Los sumerios datan del año de 3500 antes de Cristo, es decir, antes de que se encontraran estos registros, estos primeros documentos. Y son muy importantes porque ya nos van a dar cuenta de unas evidencias de cultura y va a ser un texto del cual nos podemos fiar para empezar a hablar sobre ellos. Y este gráfico nos va a mostrar la línea de tiempo en la cual los sumerios, acadios, babilonios y asirios tienen una relación en el espacio que vamos a ver a continuación. ¿Dónde podemos ubicar geográficamente Mesopotamia actualmente? Nosotros lo vamos a ubicar, ¿cierto?, al noreste del continente africano, exactamente en el país de Irak. ¿Listo? Allí en Irak es donde nos vamos a ubicar y vamos a llamar Mesopotamia. Ya ubicados en este sitio, vamos a entender cómo fue la dinámica
en lo que se denominó Mesopotamia. En un primer momento, quienes tenían el poder o el control sobre estos territorios eran el Imperio Sumerio. Está representado de color rojo. Después vamos con el Imperio Acadio, que está representado con el color verde. Después el Imperio Asirio, que va representado con el color amarillo, que como se pueden dar cuenta es mucho más grande, ¿cierto? Y el Imperio Babilónico, que va a estar representado con el color verde claro. Estos fueron los poderes, no solamente gobernó una sola cultura, sino que a través que a medida que avanzaba el tiempo iban cambiando los poderes de este territorio. Pues vamos a ver quiénes son los sumerios, ¿cierto? Los sumerios no se llamaban sumerios a sí mismos, sino se llamaban Sag-Giga, que quiere decir el pueblo de las cabezas negras, ¿cierto? Ellos se llaman sumerios es porque los acadios los llamaban a ellos sumerios. Y así se empezaron a conocer. La sociedad sumeria en un principio fue gobernada por sacerdotes, sin embargo, por alguna razón de guerra, por alguna razón de conflictos con otros pueblos cercanos, ya empezaron a salir eh, como reyes militares que ejercían ese poder sobre ese territorio. Eran panteístas, significa que creían en todo. En todos los dioses que ellos creían, de alguna manera se los inventaban y veían deidades detrás de las cosas, incluso del sol, de la luna y hasta de la cerveza. Para todo había un dios y detrás de todas las cosas había un dios. Fueron muy importantes porque ellos empezaron a realizar una arquitectura bastante compleja, como la pueden ver en esta imagen, y digamos que empezaron a utilizar los ladrillos cocidos para sus construcciones. Aparte de eso, son los primeros que escriben y su escritura cuneiforme, por su forma, era hecha sobre barro y con un palito empezaban a hacer estas marcas. Así escribían los sumerios. Seguimos con los acadios, que fueron los que siguieron a estas culturas, y entonces vamos a entender que era un gran reino, el primer gran reino que se formó en Mesopotamia, gracias a que Sargón de Akkad conquista unos territorios y puede configurarse como rey de estos territorios. Vemos entonces que las culturas, vemos entonces que las esculturas, la escritura y sus expresiones artísticas eran muy buenas y debido a su gran interés por el arte, por dejar un registro histórico. Son unos, es uno de los primeros grandes imperios de la historia de la humanidad y el rey aquí es donde se figura o se mantiene como una de las figuras más importantes porque está a cargo del ejército, pero también de su organización política y social. Bien, se codeaba con personas de la administración de su gobierno y eran muy importantes para que ellos pudiesen tener un buen manejo de los recursos de las tierras. También utilizaban la lectura cuneiforme y adaptaron esta escritura a su propia lengua, pues si bien los sumerios hablaban otra lengua, los acadios, qué pena, eh, lo adaptaron y así crearon su propio alfabeto y su propia lengua escrita. Después de los acadios siguen los asirios, ¿cierto? Y los asirios se hacían llamar así porque provenían de su dios máximo, Asur, ¿vale? Los asirios, de alguna manera, fueron reconocidos por la crueldad que ellos ejercían cuando sostenían batallas con sus oponentes. Eran bastante agresivos, por así decirlo. La forma en que el pueblo asirio era gobernado era a través de una monarquía. Acá vemos a uno de sus máximos dirigentes, es decir, el rey que pasaba su poder que pasaba el poder a su hijo y así sucesivamente. El rey tenía el deber y el derecho de representar a la nación en todos los eventos y en todas las situaciones posibles. La población asiria estaba fraccionada, pero era parte de su organización, solamente eh, estaban organizados en clanes en los cuales
el patriarca, es decir, un hombre sabio, era quien tenía esa figura principal y quien tomaba las decisiones dentro del clan. Pero todos estos patriarcas rendían cuentas al rey. Em, Aquí cambia un poco la configuración de los dioses asirios porque ellos tenían unos dioses que se mezclaban entre seres humanos y animales, es decir, tenían formas humanas, pero también tenían formas animales. ¿Listo? Estas tres culturas que hemos visto, los sumerios, los acadios y los asirios, compartían algunas costumbres y compartieron algunas de sus tradiciones. Sin embargo, eran pueblos que vivieron en diferentes épocas, no todos vivieron al mismo tiempo, sino que empezaron a vivir en diferentes épocas. Les voy a dejar entonces un video de apoyo, ¿cierto? Este video de apoyo, la idea es que ustedes lo revisen, al igual que este varias veces para que lo entiendan claramente. Y este video nos va a mostrar cómo eran las dinámicas en las ciudades mesopotámicas, ¿cierto? Cómo eran las ciudades entre ellas, porque habían varias ciudades, y cómo eran las ciudades dentro. ¿Listo? Nos va a despejar algunas dudas de cómo y por qué la sociedad mesopotámica a través de la agricultura y la ganadería, porque recordemos que el ser humano antes era nómada, ahora después de la agricultura y después de la ganadería ellos pueden establecerse en un solo sitio, en un solo lugar, y esto les va a permitir que se estudie y que se hagan experimentos a través de sus estructuras. Por eso, por ejemplo, el ladrillo cocido solamente se pudo haber dado en la medida que el ser humano no avanza y tiene tiempo para construir sus casas, ¿cierto? Entonces vamos a ver todas estas dinámicas en el video de apoyo que les voy a dejar en el link. Como actividad práctica, entonces vamos a realizar un mapa conceptual de las civilizaciones que explicamos en los dos videos. Ustedes van a hacer tres mapas conceptuales. Los sumerios, los acadios y los asirios. ¿Listo? Y debajo de cada mapa conceptual, es el segundo punto, van a hacer un dibujo que represente a dicha cultura. Ese dibujo ustedes lo pueden sacar de internet, es decir, pueden buscar un video o una imagen en internet que a ustedes les facilite realizar su propio dibujo, que tengan ustedes como una referencia para que su dibujo les quede bien lindo. Chicos, no me queda más que agradecerles la paciencia y mandarles un fuerte abrazo. Estaré recibiendo entonces sus trabajos y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Chao.